Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a colegas de la Asociación del Cuerpo Profesional del Servicio Exterior que con sus distinguidas carreras han defendido los intereses de la nación y constituyen y son un orgullo para la diplomacia argentina. En esta edición tenemos el honor de entrevistar a la embajadora Susana Ruiz Cerruti, quien con su distinguida y brillante carrera sigue siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Introducir o presentar a la embajadora Ruiz Cerruti me llevaría varios minutos por los diferentes e importantes cargos que ha ejercido en su carrera, pero debemos mencionar que fue consejera legal en 2 oportunidades, fue secretaria de Relaciones Exteriores, fue vicecanciller, fue agente de la República Argentina en varias controversias internacionales defendiendo los intereses de la nación y principalmente fue no solamente la primera canciller de la Argentina, sino la primera canciller mujer de Latinoamérica. Muchos otros cargos importantes que ha tenido la embajadora están obviamente en su distinguido legajo y currículum. Comenzamos ahora entonces con la entrevista. Embajadora Susana, si puedo tutearte. Por supuesto. Es un gusto tenerte. Y quisiera llevarte a tus inicios. Tus inicios, tengo entendido que terminaste los estudios muy joven, a los 16 años. Así es. La pregunta que me surge entonces, ¿a esa edad ya estabas interesada en el derecho internacional, principalmente, y en la diplomacia? A esa edad estaba interesada en el derecho, que descubrí gracias a una profesora en mi colegio secundario que nos introdujo en esa materia a través del tema de las, digamos, características generales y contenido de nuestra Constitución Nacional. Descubrí eso porque en mi familia no había antecedentes de abogados o de expertos en esa materia, de modo que al descubrir el derecho me di cuenta que me gustaba mucho más que cualquiera de las otras materias del secundario. Eso de alguna manera marcó al recibirme de bachiller mis pasos desde la Facultad de Derecho. Ya en la Facultad de Derecho fue una época de cambios en los programas de estudio, había la posibilidad de dar exámenes mensuales. Eso me facilitó acelerar el final de la carrera, con lo cual también muy joven me recibí de abogada. Estaba por cumplir 20 años, de tal modo que no podía ejercer como apoderada todavía, porque era menor de edad. Solamente podía ejercer como abogada patrocinante. En fin, como sea, el derecho me interesaba, pero durante mi paso por la facultad descubrí el derecho internacional y ahí me di cuenta que era la verdadera rama del derecho que más me interesaba. Ejercí como abogada desde mis 20 años hasta durante unos 6 años más o menos, que me permitió conocer bien lo que significaba asesorar y representar y llevar a cabo procedimientos judiciales en términos de derecho privado, civil, comercial, no penal, nunca fue mi especialidad. Pero ahí me di cuenta que me seguía interesando muchísimo el derecho internacional público y que el ejercicio de esa materia, a menos que me dedicara a la docencia, iba a ser muy difícil en la vida profesional de todos los días. Hasta que justamente en el momento en que estaba preguntándome cómo hacer para acercarme más al derecho internacional que había conocido durante la carrera, me informa una persona de mi amistad que llamaban a concurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí fue donde me interesé primero por el concurso, me presenté al concurso, ingresé
mejor dicho, fui seleccionada junto con otros 39 colegas en ese momento para ingresar, creíamos nosotros, ingresar a la carrera diplomática. Y cuando se hizo pública la lista de los 40, entre la que yo estaba, ocupaba el tercer lugar en ese momento. Recién ahí nos enteramos que no era para ingresar al ministerio, era para ingresar al Instituto del Servicio Exterior, cosa que no decía el formulario que habíamos firmado, porque firmamos el mismo formulario que una promoción anterior que había sido examen e ingreso a la carrera. El nuestro no era así, era ingresar y poner en marcha la idea que estaba detrás de esta, digamos, normativa de ingreso al ministerio, que era tener un tiempo, no se sabía todavía cuánto, un tiempo de estudio de lo que era la práctica del derecho internacional y de la práctica diplomática. De modo que una vez que estábamos ya seleccionados los 40, que habíamos empezado a cursar el instituto, por lo que se nos dijo primero que iba a ser un año, hacia mediados de ese año, que fue el año 67, tuvimos la sorpresa de recibirlo en la sala de cursos al director del instituto, el embajador Máximo Echecopar, un excelente funcionario que había hecho una carrera brillante como embajador, que nos dijo muy contento que habían decidido prolongar todavía un año más el instituto. En los 2 años el tema era no rentado, con lo cual hubo muchos de los 40 compañeros que estábamos allí reunidos que casi se desmayan, porque había obligaciones de familia, alumnos que venían del interior del país, que estaban, digamos, asumiendo el pago de alojamientos temporarios, es decir, había un montón de problemas que surgían de prolongar un año más el curso en el instituto de forma, digamos, gratuita, no rentada. Susana, quiere decir que sos, tengo entendido, de la tercera promoción. La tercera... Pero la primera que hizo el ISEN, el instituto, interesante. Sí, hay 2 promociones anteriores a la mía que dieron examen y poco después, con el resultado de los exámenes, ingresaron a la carrera. Estos fueron la que, si miráramos los cuadritos que están en el instituto, la primera y la segunda son así. Es decir, dieron su examen, fueron seleccionados por examen, pero y al poco tiempo ingresaron a la carrera. La tercera, que es la nuestra, fue la primera que una vez seleccionados en el examen, en el concurso, digamos, una vez seleccionado el grupo, que iba ¿a dónde iba? Al Instituto del Servicio Exterior, a cursarlo. Primero se pensó en un año, luego en 2 años. La primera promoción es la mía. Son ustedes, o sea, la tercera, pero la primera en La que tercera, cursa, pero la primera que hizo el instituto entero. Y cuando terminaste el instituto, después de esos 2 años, tengo entendido que te asignaron a justamente la Consejería Legal de Cancillería. Claro, es decir... O sea, siguiendo tus preferencias, tuviste la suerte. Es decir, evidentemente a lo largo de los 2 años de curso, teníamos como profesor en la materia, entonces era ministro, me parece, no era embajador todavía, Ernesto de la Guardia, padre, porque el hijo está en la carrera también. Y bueno, Ernesto realmente fue un maestro, un maestro. Yo debo decir, lo dije cuando estaba retirándome como jubilada en un acto en el Palacio San Martín, que seguía agradeciéndole haber sido nuestro mentor en los primeros años de acceso a lo que significaba la carrera diplomática. Fue un gran maestro, realmente un gran maestro. No olvidemos que él había
tenido un desarrollo profesional muy importante en la conferencia internacional de donde salió la Convención sobre Derechos de los Tratados. Exactamente. Así que, bueno, esa fue mi experiencia en el instituto. Y Susana, ¿no? y ya una vez, cuando comenzaste a trabajar perdón, la pregunta era, legal, bueno, a raíz de eso, mi preferencia, y además que el consejero legal mismo nos estaba, digamos, dando clases en el instituto, tuve ocasión de conocerlo personalmente de una manera más directa, y entonces él hizo a su vez una selección entre los que egresábamos sobre aquellos que más habían demostrado su interés por el derecho internacional público. Así que eso me llevó naturalmente a la Consejería Legal como primer destino dentro de la Cancillería. Y ya en Consejería Legal, obviamente, estaban viendo temas que hacían a controversias internacionales. Me imagino que lo empezaste a tener una primera aproximación. Tengo entendido lo del Beagle, lo que después sería el Beagle. Podría mencionar desde ya dos temas. Uno, el derecho del mar, que todavía estaba en ese momento buscando la manera, digamos, de concretar algunos cambios que no se habían podido lograr en 1958 en Ginebra, y entonces había algunas áreas del derecho del mar que necesitaban mayor definición, así que este era un tema en el cual de entrada en la Consejería Legal me tocó trabajar, pero también algunos temas ligados a controversias con países limítrofes, en particular en ese momento con Chile, con quien teníamos una controversia que databa de fines del siglo XIX. Me estoy refiriendo al Beagle, al tema del canal del Beagle. Así que un poco mi paso por la Consejería Legal estuvo marcado por esos temas. Y luego, una vez que digamos, haces, digamos, todo el trabajo, la experiencia en Consejería Legal, cuando tenés la oportunidad de ser destinada tu primer destino al exterior. Fue en el segundo año después de egresar del instituto, y fue, es decir, me proponen un destino, llamémosle diplomático regular, o sea, regular en el sentido de con las características de un destino diplomático, digamos, sin temas así de gran conflictivos o de gran importancia. Era una embajada bilateral que me interesó porque su ubicación, Europa, en ese momento la integración europea estaba comenzando, me interesó ir a la embajada en Bruselas. Y ese fue mi primer destino, que yo creí que iba normalmente, salíamos por entre 4 y 6 años en el exterior, regresábamos al país, recordá, 12 y 4 años en el país para volver a salir. Y yo era lo que esperaba que iba a ser mi futuro inmediato. Para mi sorpresa, en el año 71, o sea, salgo a mediados del año 70, un año después, Argentina y Chile firman un compromiso arbitral para someter esta antigua controversia del siglo XIX a una decisión del árbitro británico que seguía rigiendo la solución de controversias entre Argentina y Chile desde el año 1902, el Tratado General de Arbitraje, que se renovaba cada 10 años. En virtud de esto se firma un compromiso arbitral que tenía algunos detalles, por no decirlo importantes cambios, con respecto al contenido del tratado bilateral de solución arbitral. Y era nada menos que la creación de una comisión asesora del árbitro británico formada por 5 jueces de la Corte Internacional. Era, digamos, una fórmula muy interesante porque mezclaba dos sistemas de solución de controversia, pero al mismo tiempo mantenía la vigencia del Tratado General de Arbitraje. Era ya preparatorio de lo que era el siguiente tratado que iban a firmar Argentina y Chile, que era el de solución judicial de controversias.
por el cual, en vez de al árbitro británico, las partes acuerdan someterse a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, este compromiso en 1971 fue una especie de fórmula intermedia entre los dos sistemas generales de solución arbitral y judicial. En este caso, como yo había tenido la experiencia de la consejería legal y me había asomado, digamos así, como principiante todavía, a la cuestión del Beagle, las autoridades decidieron convocarme y llevarme de Bruselas a Ginebra, que era donde iba a tener su sede el procedimiento arbitral. Y ahí fue donde, en vez de seguir años durante la estadía en Bruselas, una relación bilateral, como es la de con cualquier otro país que tenemos relaciones bilaterales, es decir, pasé a dedicarme a un pleito, es decir, a un procedimiento arbitral con plazos, con la exigencia de producir escritos, estudiar un montón de antecedentes, porque la controversia en realidad se remonta a 1891 más o menos, bueno, entre el 90 y el 2000, el 1900. Desde entonces se había ido desarrollando la controversia con distintos instrumentos para su solución bilateral que no se habían podido concretar, y finalmente este arbitraje tiene lugar. Hay un tribunal, hay un árbitro y hay un grupo de expertos que es nada menos que 5 jueces de la Corte Internacional de Justicia. De modo que fue mi primera experiencia directa, digamos, en un caso internacional. La primera, pero no la última, o sea, la primera de una larga La primera, lista, pero no la última, pero y siempre ligado al Beagle, no fue la última por muchos años. Sí, pero también el tema del Beagle era, de un punto de vista de soberanía, digamos, muy fuerte como nacional, controversia. Exactamente. Porque no solo se refería a un conjunto de islas, había un problema de soberanía insular, sino también y especialmente los espacios marítimos al sur de la Tierra del Fuego, que se extendían en ese momento ya a 200 millas. Claro. Tengo entendido que posteriormente de tu carrera fuiste destinada a nuestra representación ante el Vaticano. Bueno. En vinculación justamente en relación con el Beagle. Claro. Es decir, la primera decisión, que es la del árbitro británico, es de 1977, el mes de mayo, y es contraria a los intereses argentinos. Correcto. Y había algunos aspectos, digamos así, de la sentencia, para llamarlos de manera objetiva, que implicaban en el fondo un vicio de nulidad. O sea, algunas consideraciones del árbitro llevaban a condicionar el límite más allá de la zona sometida al arbitraje. Se había dibujado un martillo en el compromiso arbitral de 1971. Decisiones que estaban contenidas en la del árbitro implicaban extenderse fuera de ese martillo hasta comprometer la futura delimitación del mar hasta las 200 millas en ese momento. Y eso indudablemente era un motivo como para que la Argentina protestara, cosa que hizo, cuestionó la decisión del árbitro en tanto que afectaba las bases del arbitraje, justamente porque iba más allá del área que había sido sometida al arbitraje. Y esto llevó a una negociación bilateral. La negociación duró durante todo el año 1978, se negociaba en Buenos Aires y Santiago, las delegaciones viajaban de un lado al otro, es decir, hacia el mes de octubre, noviembre, se veía que no había solución en la parte de negociación bilateral y estábamos en una situación de tensión creciente, peligrosamente creciente en ese momento, hasta que surge la posibilidad de
la intervención de la Santa Sede, de su santidad Juan Pablo II. Tuvo varias aproximaciones previas hasta que se concretara la mediación papal. La primera y más importante fue la misión que cumplió el cardenal Zamoré, que fue una visión que podíamos llamar de buenos oficios del cardenal Zamoré, que acercó a las partes en la búsqueda de la solución a través de la Santa Sede. Y fue ahí que se concreta el pedido de las dos partes en los acuerdos de Montevideo de someter la cuestión a la decisión del Santo Padre. Fue así como hacia, llamémosle, abril del año 79, se decide instalar un procedimiento de mediación en Roma, para lo cual los dos países mandan delegaciones para ocuparse de la mediación, para desarrollar la mediación. Justamente después de todo lo que yo había trabajado con el arbitraje, integraba la delegación argentina ante la Santa Sede para la mediación papal. La mediación no duró meses, duró años. Empezó en el año 79 y terminó en el año 85. O sea que eso ya indica que en ese periodo mi especialidad se concentró, digamos, en el tema de la solución del caso Bill. Y me imagino que una vez que su santidad, digamos, dio su visión, digamos, ¿cuál fue la sensación que tuvieron ustedes? Bueno, hay que pensar que en ese periodo, que fueron 6 años y algo, del lado de la Argentina se habían producido muchos acontecimientos que hacían al tema institucional. El primero de todos justamente fue que en el 83, diciembre del 83, después de las elecciones de octubre, comienza un periodo constitucional, es decir, asume el doctor Alfonsín y a partir de ahí toma el procedimiento de la mediación a su cargo, es decir, lo toma el nuevo gobierno y empieza a desarrollar instrumentos, digamos, para poder darle fin a esa controversia. ¿Qué ocurrió en ese año, el primer año, digamos, del gobierno constitucional? Continuaron las negociaciones, pero esta vez con, digamos, una delegación dirigida desde el nuevo gobierno argentino. Del punto de vista de Chile no había cambios, es decir, seguía Pinochet, etc. En ese año 84 se termina de desarrollar una negociación para darle solución a todos los temas que habían sido planteados ante el árbitro, porque ya el Beagle no era el único caso. Exacto. Estaba la boca del Estrecho de Magallanes, el tema de la integración física, la integración económica, es decir, la navegación por los canales fueguinos, había muchos temas. El desarrollo de esos temas en la negociación bilateral con la ayuda, con la mediación papal, tuvo lugar durante ese año 84, al cabo del cual el gobierno del doctor Alfonsín tomó una medida que fue muy importante, que fue, no estaba todavía previsto esto en la Constitución, porque recién surge en la reforma constitucional del 94, decide hacer una consulta popular. En el mes de noviembre del 84 se consulta a la población argentina. Tenemos una fórmula que es ese proyecto de tratado. Se somete ese proyecto de tratado a la opinión pública. Y la opinión pública se pronuncia masivamente a favor de firmar ese tratado. Eso también me permitió tener una experiencia muy linda en cuanto a que me envían a Buenos Aires para acompañarlo al entonces subsecretario, el embajador del PECH, en su gira para explicar ese tratado a la opinión pública.
Entonces tuve esa otra experiencia. Bueno. No estar, digamos, en el laboratorio, sino el contacto, cómo explicarle al que iba a votar qué era lo que iba a votar. Así que en varios, digamos, puntos del país o digamos, en puntos televisivos, me tocó también explicar qué significaba esa fórmula que se iba a proponer para la firma. Eso fue una muy linda experiencia, realmente, que me enseñó cómo bajar al conocimiento de la opinión pública lo que pueden ser las fórmulas a veces un poco abstractas de un tratado internacional. El tecnicismo, cómo explicarlo en términos... Exactamente. Entonces, bueno, el resultado, como dije, fue contundente, o sea, la población, la opinión pública argentina quería ponerle fin a la controversia con Chile y consideraba que era muy positivo lo que se había logrado en esa negociación. Hay que decir que para entonces el cardenal Zamoré ya no estaba, se había fallecido un año antes, por lo que, pero de todas maneras todos sus esfuerzos se canalizaron en esa última etapa de negociación que nos llevó a la feliz firma del Tratado de Paz y Amistad. En el 86, ¿cierto? No, 85. En el 85, perdón. Se aprueba, se somete, se firma en el 84, sí, correcto. En noviembre, después de la consulta popular. Se somete a aprobación legislativa, sale muy bien en diputados, o sea, se aprueba. No es que hubiese sido una aprobación masiva, porque había algunas reservas en algunos sectores políticos, pero se aprueba en diputados y el problema es cuando llega al Senado. Y ahí fue aprobado, pero en ese entonces había 46 senadores, salió 23 a 22. Así que justito. O sea que no fue tan fácil. Justito. Casi es necesario que el vicepresidente tuviera que comprometer su voto para lograr el apoyo, para mostrar el apoyo. Pero en fin, no fue necesario, 23 a 22 se aprueba en el Senado y el 2 de mayo del 85 se intercambian los instrumentos de ratificación en Roma, esta vez ante Juan Pablo II en persona, que fue muy emocionante. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, por lo menos estuve hasta ahí, porque pocos días después me llevaron a Buenos Aires. Es lo que te iba a preguntar. Porque yo ya estaba designada consejero legal, pero me estaba manteniendo en Roma hasta que se terminara el proceso. Y ahí es tu primera experiencia como consejera legal. La primera como consejera titular. O sea, regresás, pero estuviste 2 años, porque tengo entendido que ya en 1987 te designa como Estuve en realidad la designación fue anterior, pero de mayo del 85 a, digamos, mediados del 87, en que después de las elecciones del 87, el entonces vicecanciller, que era Jorge Sábato, fue designado ministro de Educación. Exactamente. Y en su lugar me designan a mí como vicecanciller. Vicecanciller. ¿Qué fue esa experiencia? O sea, llegar a ser vicecanciller. Bueno, fue realmente... Y en momentos muy importantes de la historia argentina también. Y sí, porque 87 eran los 2 últimos años del gobierno del doctor Alfonsín. Era una época difícil, es decir, sabemos que desde el punto de vista económico, financiero, las cosas no eran fáciles. Había mucho para hacer en el ámbito de las relaciones exteriores, porque había varias negociaciones en trámite, una de ellas muy importante, que dio resultados durante mucho tiempo después del gobierno del doctor Alfonsín, que era el tratado que se lo conoció como Rapia, era el tratado con Italia, llamémosle como de integración económica con Italia. Recordemos que el canciller Caputo tuvo una actuación importante en Naciones Unidas, a tal punto que acercándose al 89, en el 88 exactamente, después
de la Asamblea del 88, él empieza a apuntar como a presidir la Asamblea, cosa que logra en el 89. Y es simultáneamente con otro episodio de la política interna argentina, que fueron las elecciones. Elecciones que fueron anticipadas, porque deberían haber sido a final de 1989 y resultaron ser en mayo del 89. Y en esas elecciones el canciller era candidato a una diputación, estaba en la lista de diputados al Congreso. Y al mismo tiempo era candidato a presidir la Asamblea General. Así. Tenía mucha actividad dentro, pero sobre todo fuera del país. Claro. Y eso, como vicecanciller, me obligó a hacer una cantidad de cosas en su reemplazo cuando estaba fuera de Buenos Aires o cuando ocurrían cosas afuera que él no podía acceder, entonces viajaba yo en su lugar. Eso me dio, digamos, la oportunidad de experimentar sobre temas que ya no eran estrictamente los que habían sido mi especialidad, digamos, sino todo lo relacionado con las relaciones exteriores de la Argentina, pasaban en ese momento, tanto por la Cancillería como por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era la vicecancillería en ese entonces. Así que realmente fue una experiencia muy rica, muy ¿Y te preparó? Porque luego, en 1989, fuiste asignada como canciller, en un momento muy difícil de Argentina. Como acabo de contar, Dante Caputo había sido candidato a diputado en las elecciones de mayo del 89. De modo que inmediatamente después de las elecciones está ante una situación interna institucional un poco complicada. El presidente decide hacer un cambio de gabinete. Y en ese cambio de gabinete, Dante ya estaba electo diputado. Entonces, entre otras decisiones tomadas por el presidente, decidió designar a alguien en lugar de Dante para los últimos meses, digamos, del gobierno constitucional. En ese caso, es decir, mi situación de vicecanciller un poco me señalaba, digamos, como candidata. Así que así fue, a partir del 26 de mayo del 89, asumí como canciller. ¿Y qué fue esa experiencia? Fue una experiencia de una gran tensión, posiblemente, primero por ser la mía primera experiencia de dirigir la Cancillería, pero sobre todo porque fue un momento difícil, con problemas financieros enormes, en el ámbito exterior sobre todo, es decir, teníamos problemas de financiamiento de las misiones en el exterior, había realmente problemas muy serios que resolver cada minuto. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, obviamente, pensar también en los recambios de personal y sobre todo los procesos de negociación que estaban en marcha. Uno de ellos era el tratado con España, que se buscaba fuera lo más similar posible al RAPIA con Italia. Cuando estábamos en ese proceso de continuar y poner fin, o tratar de poner fin a los procesos positivos así de relacionamiento exterior, Alfonsín tuvo que adelantar, digamos, el final de su mandato. Pero al mismo tiempo se buscó la forma de que fuera una transición lo más institucional posible. De tal manera que si bien hubo una renuncia, también hubo una entrega institucional de la titularidad del Poder Ejecutivo al sucesor que había sido elegido en las elecciones del 14 de mayo y que era el doctor Menem. Entonces, eso permitió llegar al mes de julio, el 8 de julio,
Y en ese caso, el 8 de julio, el doctor Alfonsín entrega el mando al doctor Menem, con lo cual, frente a la opinión pública internacional y frente a la opinión pública interna, a pesar de que había una renuncia, hubo una transición natural ordenada del presidente saliente al presidente entrante. O sea, la entrega de la banda, el mantón de mando, el salón blanco de la Casa de Gobierno, todos los síntomas. Y habíamos decidido también agregarle algunas otras señales de continuidad institucional. Y en este caso el tratado con España nos dio la oportunidad. ¿Ah, sí? Porque España mandó una delegación importante para la firma de ese tratado con motivo del traspaso del mando. Entonces organizamos con quien iba a ser mi sucesor, el doctor Cavallo, una ceremonia en el Palacio de San Martín, simultánea con la despedida del doctor Alfonsín antes de la asunción del doctor Menem. Y en esa ceremonia, ante el público, ante el mundo, el gobierno saliente firmaba un tratado de una importancia como lo fue el tratado con España, en presencia, yo lo invité al doctor Cavallo, del futuro canciller que iba a ser el doctor Cavallo. Yo firmo y está el doctor Cavallo al lado mío, como forma de mostrar la continuidad que significaba la firma de ese tratado de integración y de cooperación. Es el simbolismo, ¿no? Que muchas Exactamente, el mensaje al exterior. Muchas veces dicen que los diplomáticos muchas veces prestamos más atención a las formas, esos mensajes son el simbolismo a través de mensajes muy claros. O sea, acá no hay una caída de un gobierno, no. Hay una continuidad democrática y también en lo internacional una continuidad de responsabilidad del gobierno argentino frente a terceros estados. Del Estado, exactamente. Muy interesante. Susana, ya diríamos, englobando tu carrera, ¿qué fue lo mejor que te dio la carrera? Si hay algo, ¿sabes algo en particular o qué pensamiento te viene? O sea, pensando toda esa larga y tan distinta carrera de tus comienzos. Lo que pasa es que sería injusto señalar uno en particular, porque tuve muchos momentos de gran satisfacción, algunos de gran desafío, otros no tan simpáticos, pero lo que sí tuve fueron muchos momentos de satisfacción. De modo que no sería justo seleccionar uno en particular. ¿Y lo más difícil que tuviste que afrontar? Bueno, tal vez ya me refería a lo más difícil hablando de lo que fue la titularidad de la Cancillería en momentos como fueron los finales del gobierno del doctor Alfonsín. Tal vez están allí los más importantes, difíciles. Sin embargo, me gustaría aclarar que como me tocó intervenir en muchos casos ante tribunales internacionales, sin lugar a dudas, representar a la Argentina en esos casos fue un verdadero desafío, porque si salen bien estamos todos muy contentos, pero ¿y si llegan a salir mal? ¿Quién es la responsable? Bueno, la cara que dirige el equipo. En ese sentido, yo tuve siempre mucha suerte con los equipos con los que trabajé. Porque no solo ayudaron muchísimo, sino que eran de una gran calidad profesional y humana. Y en ese sentido, si tuvieses que elegir 3 pilares o valores o ideas que distinguen a un diplomático argentino de la carrera, ¿cuáles dirías? Yo creo que es justamente tener muy en cuenta cuáles son los intereses permanentes de la nación. Porque como diplomáticos de carrera, a mí en todo caso me ha tocado, supongo que a vos también, es decir, trabajar en distintos escenarios de política interna de la Argentina. Pensá que yo ingreso en el año 67 al instituto y en el 68 a la carrera,
y me jubilo en el año 2016, así que te imaginás que en ese periodo, bueno, lo importante es no perder de vista que en nuestra profesión nuestro deber es trabajar por los intereses permanentes de la nación. Cualquiera sea el color del gobierno que en ese momento esté conduciendo a la Argentina. Los intereses permanentes tienen que ser nuestras instrucciones, pongámoslo así. Y si hay alguna confusión en definir cuáles son, ayudar a que que quede claro cuál es esa línea de conducta, de trabajo. Es nuestro papel. Y el otro, sin duda, es buscar esto que yo decía sobre el equipo. Tender siempre a los temas que le importan al país, trabajarlos en forma de equipo, no en, digamos, aventuras individuales, heroicas, no. Es decir, lo que le interesa a un verdadero problema nacional, al problema de Argentina, es tener un buen equipo que lo defienda. Y además de esos dos importantes conceptos, ¿qué mensaje le dejarías a las jóvenes generaciones de diplomatos argentinos? Aquellos que estén reemplazando, que van a reemplazar, que van a tomar la posta. En un mundo completamente diferente, pero la esencia... Bueno, la esencia estaría en eso mismo que acabo de decir, ¿no? Es decir, nuevamente reitero, es decir, los intereses permanentes y el equipo. Pero es muy, muy importante mantenerse actualizado sobre cuáles son esos intereses permanentes. Cualquiera sea la tarea en la que te toque desarrollar tu carrera, es decir, no perder de vista que estos son los temas importantes y tratar de seguirlos, aunque vos estés en otra cosa en ese momento o en un destino en el exterior que no toca con esos intereses, pero siempre esos van a ser los que marquen cuál debe ser tu actitud frente a un problema que tenga el país hacia el exterior. Así que yo diría que siempre con el intereses permanentes y equipo, mantenerse actualizado, es decir, tomarlo siempre como un deber. Un deber, una vocación. Exacto, una vocación, un deber, porque es allí, en ese terreno, donde podés ser útil a tu país. Y que ese es el objetivo principal de esta carrera. ¿Qué mejor definición que esa? No, Susana, no se me ocurre otra. Pero en todo caso es decir, sin pretensiones. Es lo que a mí me ha guiado, digamos. Porque yo te confieso que muchas veces esa decisión de aceptar un desafío es muy difícil. Porque, insisto, si ganás, bárbaro, pero ¿y si perdés? Y algunos problemas no son tan claros en cuanto a su desarrollo. Pueden ser claros en cuanto a los derechos de la Argentina, pero no son tan claros en cuanto a lo que podés llegar a lograr en el ámbito internacional. Exactamente. Pero no rechazar el desafío de aceptar la lucha pero siempre tener presente esas dos cosas, es decir, intereses permanentes y equipo, las dos cosas. Susana, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos y gracias a ustedes, al APSEN, al ARSEN, porque están haciendo un muy lindo trabajo para las generaciones actuales y sobre todo para las futuras. Así que, no sé, espero haber podido ayudar un poquito con mis respuestas a tus preguntas, que considero que han sido muy apropiadas, porque has tocado los puntos vitales, digamos, de nuestra profesión. Muchas gracias.